Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de la moto. Yo soy Javier Pide, que estamos vosotros, pero muy bien. Se ha presentado el modo trayectoria de Raid 5. Vamos a verlo y vamos a analizarlo y sobre todo vamos a saber todas las novedades que trae la nota de prensa que vamos a saber hoy mismo. Sin más dilación, que comienza la acción con un fuerte like a fondo para ver más Raid 5 y activa la campanita como dice el bueno de Rossi, que es totalmente gratis. Hágase a fuego, que empezamos. El modo trayectoria de Raid 5 contará con dos caminos. El principal, el Tour, que se divide en 4 actos repletos de eventos, desde campeonatos a diferentes tipos de competiciones, como carreras individuales o contrarreloj. El camino opcional, desafíos sin límites, también cuenta con 4 actos que los jugadores podrán desbloquear al completar el acto principal, correspondiente con un nivel de dificultad superior. En el nuevo modo trayectoria no es necesario ganar todas las carreras para seguir avanzando, solo conseguir una puntuación mínima. Al principio esta puntuación es ínfima, pero aumentará de forma progresiva conforme los jugadores avancen en el juego. Por otro lado, Desafíos sin límite no cuenta con este umbral y solo hay un objetivo: ganar todas las carreras para seguir avanzando. Por tanto, es evidente que Raid 5 se adapta a las preferencias de los jugadores, más casuals o veteranos. Algo que también podemos ver en la clasificación, que puede ser por tiempos o una sola vuelta. La primera equivale a una experiencia más informal y típica, mientras que la segunda representa una experiencia más extrema, ya que los jugadores solo tienen una vuelta para determinar su posición en la parrilla de salida. Por tanto, los jugadores deben dar el máximo al instante, teniendo en cuenta que si se salen de la pista podrán recibir penalizaciones. También queríamos abordar con Raid 5 la cuestión de la longevidad. Al contrario de los que ocurren con lanzamientos anuales, queríamos proporcionar a los pilotos virtuales una experiencia que les divierta durante varios años. El modo Race Creator les otorga una herramienta que permite crear carreras propias. Se pueden controlar diferentes aspectos como el logotipo, el nombre, el formato de la competición, un evento único o un campeonato completo, así como las asistencias de conducción, el tipo de competición, el número de pilotos y carreras o el modo de puntuación, entre otros. Esta gran capacidad de personalización también se aplica a los pilotos controlados por la IA, donde los jugadores pueden personalizar las motocicletas y los monos, incluso elegir a sus oponentes con todo lujo de detalles, creando así un nuevo estándar en los juegos de Milestone. Entre las carreras a ganar también hay carreras de resistencia. Su duración puede variar entre un mínimo de 20 minutos y un máximo de 24 horas. Igual que algunas de las carreras más famosas, como las 24 horas de Le Mans, al ganar cada grupo de carreras, los jugadores obtendrán créditos y experiencias y motocicletas únicas. Por otro lado, las carreras de resistencia del modo Race Creator solo proporcionarán créditos y experiencia. Y hablando de recompensas, el modo trayectoria de Raid 5 otorga motocicletas de los más potentes al finalizar cada conjunto de carreras. Estas motocicletas se entregan como premio y serán de vital importancia a la hora de afrontar futuros desafíos. De esta forma, los jugadores siempre tendrán la motocicleta más adecuada para la competición. Esto significa que tienen la libertad de gastarse los créditos en lo que más le apetezca. Podrán comprar motocicletas mejores de las que han ganado, mejorar las existentes mediante el sistema de personalización o decantarse por objetos cosméticos para el atuendo de su piloto. Si no gestionan bien los fondos, podrán competir con una motocicleta prestada de forma gratuita. Sin embargo, se reducirán los créditos conseguidos al final de la carrera. Ganar una competición solo resulta reconfortable si el oponente ha estado a la altura. Por eso, el modo trayectoria de Raid 5 cuenta con los rivales oponentes con historias, frases y escenas propias. Cada rival tiene un atuendo y un circuito favorito, así como su propia motocicleta y fabricante. Por ejemplo, Charles Nolan compite en una Suzuki GSX R600 de 2005, que los jugadores pueden conseguir tras derrotarlo. Los rivales son más agresivos en pista, además de ser los mejores pilotos del juego, e irán escalando en la tabla de clasificación para obstaculizar el avance de los jugadores en su trayectoria en momentos cruciales, convirtiéndose así en los antagonistas. El esfuerzo de los jugadores en Raid 5 no solo se recompensa con motocicletas, créditos y puntos, sino también con la evolución de su sede,
que cambiará según la clasificación. En la clasificación mundial, el juego cuenta con 3 entornos de belleza crecientes que simbolizan la trayectoria de los jugadores hasta convertirse en pilotos expertos. Los escenarios irán ganando prestigio y se incorporarán nuevos miembros al equipo. Además, los jugadores empezarán sus viajes en una camioneta que pasará a ser un monovolumen y acabará convirtiéndose en un camión con todo tipo de comodidades. Pero, ¿cuánto tiempo dura el modo trayectoria? Contando únicamente los 4 actos del Tour, sin completar todas las carreras y solo llegando al umbral mínimo para superar cada evento, los jugadores podrán disfrutar a lomos de las motocicletas durante mínimo 17 horas. Sin embargo, para completar todos los eventos de los 4 actos del Tour necesitarás unas 30 horas. Para quienes no quieran perderse ni un evento y disfrutar con el contenido adicional de los desafíos sin límites, la diversión se ampliará unas 20 horas extra, lo que suma un total de 50 horas de juego. Con un modo trayectoria inmersivo, carreras personalizables, recompensas y una atractiva experiencia de juego, hemos diseñado un juego que va más allá de los niveles de habilidad y proporciona innumerables horas de entretenimiento. Rai 5 está listo para dar rienda suelta a la pasión de los aventureros de los vehículos de 2 ruedas, e invitamos a todos los jugadores, desde los más casuals a los más competitivos, a acompañarnos en esta aventura a toda velocidad. Bueno, chavales, después de daros la turra con toda la información, vamos a ver un poco y analizar lo que viene siendo el tráiler oficial del modo trayectoria. Hay cosas muy interesantes, como que el juego tiene todo tipo de ayudas, podrás jugar casualmente un par de horas a la semana o ser un puto viciado como nosotros y jugaremos 2 o 3 horas en directo pasándonos el modo trayectoria aquí en el canal con todos vosotros. El juego se va a adaptar a todo tipo de jugadores, desde lo más casual con muchísimas ayudas, como ya hemos visto en MotoGP por ejemplo, o en otros juegos de Rai, para que el juego contente a todo tipo de jugadores, ¿vale? Y como estamos viendo, el juego gráficamente da un pequeño salto gráfico, ya que solamente se presentará este juego para las nuevas generaciones de consola. También vamos a tener en el modo trayectoria, como hemos explicado antes, un sinfín de desafíos, 30 horas mínimo de juego si lo quieres completar entero. Si quieres ir a lo mínimo y hacerlo rápido, 17 horas de juego. Y bueno, con contenido adicional, que saldrá el Season Pass y los DLCs, podrás llegar a aumentar el modo trayectoria a unas 50 horas. 50 horas son muchas horas, ¿eh? En fin, gente, Rai 5 viene más completo, con más modos de juego, con más opciones y con más de todo. Sinceramente, creo que va a ser el juego del año a lo que viene siendo juegos de conducción. Muy completo en todos los aspectos. Tendremos nuevos circuitos, como hemos visto, circuito de Almería, ahí estáis viendo en pantalla, el circuito de Sonoma, circuitos originales. De momento no hemos visto nada al respecto del mundo de la Supermotar o Supermoto, que en anteriores juegos pues sí que teníamos. De momento toca esperar. La beta de este juego la vamos a tener este mismo mes, a final de mes o a principios de agosto. La vamos a ver aquí en el canal y la vamos a analizar y vamos a jugarla diariamente. Así que activad la campanita para no perderos Rai 5 más pronto que tarde. Ya sabéis que Rai 5 sale el 24 de agosto. El 24 de agosto sale Rai 5 a la beta, a final de agosto, y nosotros vamos a poder disfrutarlo casi un mes antes. Y vamos a poder ver y analizar y probar estas nuevas físicas que prometen con anterioridad. En fin, amigos, ponedme en los comentarios qué os ha parecido todo lo que trae el nuevo modo trayectoria. Pinta ser una locura increíble, una experiencia increíble, una aventura, ya que vamos a partir siendo unos novatos con una camioneta. Después evolucionaremos nuestra sede a un monovolumen, después a un camión rollo tráiler, como van a las carreras en el paddock, ¿no? Con tu propio camión y con todo tipo de lujos. Y vamos a poder enfrentarnos a un montón de rivales de la IA,
con su propia personalidad. Y vamos a poder disfrutar de un modo trayectoria bastante más completo de lo que yo me esperaba. Sinceramente lo digo, yo no me esperaba que Rai 5 iba a traer un modo trayectoria tan completo. Me esperaba un copia y pega del Rai 4 con 4 eventos nuevos y 2 cinemáticas, pero no va a ser así. Va a ser mucho más profundo, más largo, va a ser mejor en todos los aspectos, en general. Van a meter personalidades de la IA y van a meter lo que viene siendo enfrentamientos, ¿no? Rivalidades, como ya hemos conocido en el MotoGP. También vamos a tener esas rivalidades contra la IA y con cada IA personalizada, ¿no? Con su propio carácter y su propio estilo, con su propia moto, su propio circuito favorito. Vamos a poder batirlos, enfrentarnos a ellos y vamos a poder disfrutar de un montón de cinemáticas nuevas, como estamos viendo ahora en pantalla, que la verdad, este juego, sinceramente, lo vuelvo a repetir, para mí va a ser el mejor juego de conducción de este año. Mira que soy súper apasionado y súper fiel a MotoGP. Siempre me han gustado muchísimo MotoGP, más que los Rai, excepto el Rai 2. El 4 también estaba bastante potente. El Rai 4 cuando salió me gustó muchísimo, de primeras, antes de que lo actualizasen. Pero este Rai 5, mamma mía, ya lo que promete de salida es algo nunca antes visto, Es brutal, lo que vamos a poder disfrutar y vivir en este Rai 5. Sinceramente, esto promete muchísimo. Como las físicas acompañen un poco, va a ser un juegazo, gente. Un juegazo en toda regla, Pero vamos, un juegazo de los pies a la cabeza, sin lugar a dudas. Como estamos viendo, podemos crear nuestra propia competición. Un creador de carreras, donde hasta los rivales vamos a poder elegir a nuestros rivales, a la moto del rival, a el diseño de su mono, casco, etcétera, etcétera. Circuitos, categorías. Vamos a poder absolutamente personalizar toda la competición al completo. Un modo creador de carreras que nunca antes se ha visto en los juegos de carreras, ¿no? Crear tu propia competición hasta ciertos límites de personalización. Sí que lo hemos visto en otros juegos, pero con tanta personalización nunca antes se ha llegado a ver, y menos en un juego de motos, ¿no? Que vamos a poder personalizar hasta la propia IA, que vamos a poder correr con ella, hasta su propia moto. En fin, gente, poned en los comentarios qué os ha parecido. Y hasta aquí el vídeo de hoy, gente. Ya sabéis, como siempre, antes de iros, reventar el botón de like, gas a fondo, activa la campanita y ponme en los comentarios qué esperáis de Rai 5 después de este vídeo trailer y de daros toda la información que va a traer el nuevo modo trayectoria, que va a ser una auténtica locura, una pasada increíble lo que prometen estos de Milestone. Sin más dilación, yo me despido. Ya sabéis, como siempre, pasaros por la descripción que tenéis todas mis redes sociales. Y si no, nos vemos, nos imaginamos. ¡Hacia fuego!